Buenas, queridos profesor y compañeros. El día de hoy estaremos hablando acerca de nuestro tema asignado, que fue la preparación de muestra. En esto estaremos hablando acerca del método de la purga y trampa, también acerca de la extracción en fase sólida y microextracción en fase sólida. Bueno, mi grupo está conformado por González Ortega Darwin, Antonio Pico Ortiz, Duan Andrés, Pintos y Baja Melba, Ruiz Petro Carmen y mi persona Lina Patricia Rieta Arteaga. A continuación se le estará dando una breve introducción del tema asignado como tal. Bueno, cabe resaltar que la preparación de muestras para cromatografía de gases es una etapa crucial en el análisis de la muestra. Bueno, las muestras para cromatografía de gases suelen contener un compuestos sucios, lábiles y volátiles, que en ocasiones estos necesitan un procesamiento adicional antes de ser introducido como tal en el cromatógrafo de gases. Antes de la cromatografía de gases se suelen utilizar diferentes procesos de extracción de muestras, tanto manuales como automatizados, que diferirán en funciones del grado de selectividad requerido durante la preparación de la muestra, así como de limpieza inicial de la misma. Bueno, también estaremos abarcando varios temas, en los cuales tenemos en qué consiste más que todo la purga y la trampa, la extracción en fase sólida y microextracción en fase sólida. Bueno, a continuación mi compañero le estará dando a conocer el primer método, en el cual sería el purga y trampa. ¿Qué tal, compañeros y profesor? Mi nombre es Darwin González y yo les vengo a hablar sobre el método de purga y trampa. Bueno, para comenzar, este método se utiliza para el análisis de compuestos orgánicos volátiles. Estas muestras pueden ser tanto líquidos como sólidas, pero van a entrar al instrumento, en este caso el cromatógrafo, de manera líquida. Esta técnica tiene como fin concentrar la muestra para ser introducida al cromatógrafo y es muy utilizada en el monitoreo ambiental y para la determinación de contaminantes. Cabe mencionar que los compuestos orgánicos volátiles son sustancias químicas orgánicas, obviamente ricas en carbón, los cuales son altamente volátiles, permitiendo que pasen rápidamente de estado líquido al estado gaseoso. Y por lo general suelen tener hidrógeno, oxígeno, flúor, bromo, azufre o nitrógeno. Y algunos de estos ejemplos serían derivados de los petróleos, aceite, perfume, sustancias de origen biológico, insecticidas, plaguicidas, alcoholes y entre muchos otros. Siguiente. Bueno, como primer paso está la etapa de purga, en la cual la muestra es expulsada con un gas inerte, que puede ser hidrógeno, helio o nitrógeno. La muestra pasa a través de este gas, los gases anteriormente mencionados, pasan por unos minutos, para así pasar de su estado líquido a vapor y llegar a la trampa para así quedar encerrado, y posteriormente mediante su almacenamiento continuo, la muestra vaya pasando de estado líquido a gas y poco a poco se vaya concentrando en lo que es la trampa analítica, esta que vemos ahí. Siguiente. Una vez finalizado el proceso de purga,
y ya con los analitos fijados en la trampa comienza la etapa de distorsión. En esta etapa la trampa se calienta rápidamente para así poder transferir los analitos al cromatógrafo de gas a través de una línea de transferencia, que es esta que vemos ahí. En este instrumento que usan, contiene una válvula de 8 cabezas, que es la que se ve ahí la pueden observar, el cual permite que el instrumento cambie según nosotros lo deseemos, entre purga y trampa. Esto se veía en el sentido que viaja el gas. Por ejemplo, aquí en lo que es la etapa de distorsión, podemos notar que el gas viaja en sentido antimanecillas de reloj hacia el cromatógrafo de gas. Mediante la línea de transferencia, como lo vemos aquí, pasa por la válvula hacia la línea de transferencia y de ahí se dirige al cromatógrafo de gas, cosa que es muy diferente en lo que pasa en la etapa de purga. Aquí en la etapa de purga podemos ver que va manecillas de reloj, en sentido de las manecillas de reloj, o sea que va pasando por la válvula hacia la trampa analítica, en el cual van a quedar retenidos, y además contiene lo que es la trampa reductora de humedad, que es esta que vemos aquí. Esta es utilizada antes de la distorsión, es decir, en la etapa de purga. Gracias a este camino, el analito en el cromatógrafo de gases es mucho más corto, proporcionando un ancho de pico mucho menor a la hora de obtener nuestro cromatógrafo, así como tiempos de análisis más cortos, ya que la etapa de enfriamiento se logra entre 2 a 3 minutos. Y cromatográficamente se obtiene una mayor resolución, que al final de cuentas es lo que nosotros buscamos obtener. Bueno, yo le estaré hablando acerca de la extracción en fase sólida. Bueno, la extracción en fase sólida, esta es una técnica diseñada para la preparación y purificación rápida y selectiva de muestras antes del sistema del análisis cromatográfico. Por ejemplo, el HPLC, el GC y el TLC. En SPE, que es la extracción en fase sólida, como tal, es uno o más analitos de una muestra líquida que se aíslan extrayendo y particionando y absorbiendo en una fase estacionaria. Bueno, estas se utilizan en la producción de alimentos y bebidas mediante también tratamientos de aguas, análisis del suelo, aplicaciones medioambientales, ciencia de separación, en el sector farmacéutico y química clínica. Bueno, las consideraciones que se deben tener en cuenta para elegir la bomba más adecuada incluyen, primero, niveles de flujo, vacíos adecuados para el volumen del aparato de SPE. Bueno, también el funcionamiento sin aceite con excelente compatibilidad química. Bueno, control regulable de los niveles de vacío, capacidad para procesar vapores húmedos y un condensador en la salida para recuperar el disolvente. Bueno, un procedimiento de SPE óptimo puede permitir que cambie, primero, más que todo, que cambie las matrices de la muestra para que sean más compatibles en el método cromográfico objetivo. Bueno, analitos concentrados, es decir, enriquecimiento de trazas
para una mayor sensibilidad, perdón. Elimine las interferencias que causan un alto nivel de fondo, picos engañosos y o poca sensibilidad durante el análisis cromatográfico. Bueno, otro procedimiento que se debe tener en cuenta también, que proteja la columna analítica de contaminantes y también que automatice el proceso de extracción. Buenas, profesor, compañeros. Mi nombre es Melba Pinto y estaré hablando de los tipos de absorbentes empleados en extracción de fase sólida. Tenemos los absorbentes hidrofóbicos, absorbentes hidrofílicos, absorbentes de intercambio iónico, absorbentes de afinidad y absorbentes mixtos. Los absorbentes hidrofóbicos en fase reversa, los grupos funcionales no polares del absorbente actúan según las fuerzas de Van der Waals. Las cadenas alquílicas y aromáticas son grupos funcionales que muestran afinidad con compuestos de polaridad media y baja. Los grupos silanoles libres del absorbente favorecen las interacciones polares. Absorbentes hidrofílicos. Las fases normales permiten una limpieza eficiente de moléculas con grupos polares. Los grupos funcionales ciano pueden usarse tanto en fase normal para extraer compuestos polares como en fase reversa para la extracción de compuestos de polaridad media. Absorbentes de intercambio. La retención de intercambio iónico se basa en la interacción iónica. Este absorbente crea una fuerte atracción con los grupos funcionales opuestos de los compuestos de la muestra, que depende esencialmente del pH, del contraión y de la fuerza iónica. Absorbentes mixtos. Estos muestran la selectividad. Las cadenas de intercambio iónico o hidrofóbicas químicamente ligadas a la sílice ofrecen una selectividad única. Esta técnica se usa para la extracción de compuestos básicos, especialmente drogas y metabolitos en fluidos biológicos. Dependiendo del tipo de absorbente, el mecanismo de retención con el analito de interés será diferente. En algunas ocasiones se emplean etapas consecutivas de SPE combinando el uso de diferentes absorbentes para mejorar la extracción. Siguiente. Etapas en el proceso de extracción en fase sólida. Aunque podemos encontrar algunas variaciones en el procedimiento de extracción en fase sólida, en general las etapas de esta técnica son las siguientes: pretratamiento de la muestra, acondicionamiento, equilibrado, carga de la muestra, lavado, elusión de analitos y evaporación o concentración. Siguiente. En el pretratamiento de la muestra, este depende de la naturaleza de la muestra, de los analitos a determinar o del proceso de retención química. Entre las etapas más utilizadas destacan el ajuste de pH, centrifugación, filtración, dilución, entre otros, aunque en algunas ocasiones se requiere también algún tratamiento relacionado con la determinación analítica posterior, como la adición de patrón interno o la derivatización. En el acondicionamiento es donde se pasa el disolvente a través del cartucho que contiene el relleno, con el objetivo de eliminar cualquier posible impureza y solvatar el absorbente. Esta etapa permitirá al absorbente interactuar de forma más efectiva con el analito objetivo. En el equilibrado es donde se elimina el exceso del disolvente de acondicionamiento y el relleno del cartucho. Es tratado con una disolución similar a la matriz de la muestra, en condiciones de polaridad, pH, entre otros. Con este equilibrado conseguimos maximizar la retención del analito en el absorbente. Carga de la muestra. Esta consiste en la introducción de la muestra del cartucho que contiene el absorbente acondicionado y que permite que los analitos de interés sean retenidos con el relleno. Algunos componentes de la matriz pueden pasar por el cartucho sin ser retenidos.
mientras que otros pueden retenerse más o menos fuertemente en la superficie del absorbente. Esta se puede realizar de forma manual o automática, y para obtener la máxima eficacia de este proceso se deberá controlar el caudal de la muestra. En el lavado, mediante esta etapa se consigue eliminar selectivamente las interferencias no deseadas, que no se han unido al absorbente, pero que permanecen en el cartucho. En este proceso se puede utilizar un disolvente o una mezcla de diferentes disolventes para mejorar la eficacia de esta etapa, pero siempre hay que tener cuidado de no eludir el analito. Elusión de los analitos. Una vez eliminados los interferentes, se eluye el analito de interés, lo que se consigue utilizando un disolvente que anule las interacciones entre el absorbente y dicho analito. Y por último, la evaporación y concentración. En la mayoría de los procedimientos se finaliza la preparación de la muestra con la evaporación del eluato que contiene el analito, lo que nos permite concentrar el compuesto a analizar. Buenas, mi nombre es Don Andrés Pico Ortiz y hoy les vengo a hablar un poco acerca de la microextracción en fase sólida, SPME. Primero que todo, ¿qué es? Es una técnica utilizada en química analítica para extraer compuestos químicos para su posterior identificación. Fue desarrollada a principios de los años 90 por el equipo del Dr. Paz-Louis en la Universidad de Waterloo. Esta técnica novedosa y relativamente económica se puede implementar tanto en el laboratorio como en el campo y no requiere uso de solvente. Esta técnica principalmente se basa en la extracción de analitos de la matriz de la muestra mediante una fibra de sílice fundida que esté recubierta en un solvente. En la mayoría de los casos, pues polimérico, seguida de la disolución de los analitos mediante una temperatura o un disolvente orgánico. Entonces, el pequeño tamaño de la fibra y su geometría cilíndrica permiten incorporarla a una jeringa, así pues se facilitará la manipulación de este mismo objeto. Entonces, la cantidad de moléculas extraídas por la fibra es proporcional a su concentración en la muestra, siempre y cuando se alcance el equilibrio termodinámico. En este caso, de que la extracción se realice en tiempos cortos. A la agitación manual de muestra se acelerará el proceso de extracción como se muestra en la figura. Siguiente. Fundamentos teóricos de la SPME. En principio, en el que se basa la SPME generalmente es la partición de los analitos entre la matriz de la muestra y el recubrimiento de la fibra. Bueno, en SPME también se debe tener en cuenta la química cuántica del proceso, ya que los analitos deben ser transportados desde la matriz de la muestra a la fibra en inmersión o desde la matriz de la muestra en el espacio de cabeza y pues de allí hacia la fibra, como se ve en la figura. Siguiente, por favor. Tipos de procedimientos de SPME. La extracción se puede llevar a cabo tanto en espacio de cabeza o de Haslach, que sirve para analitos volátiles en muestras líquidas y sólidas o por inmersión directa, también llamada por inmersión de la fibra en la muestra, para muestras líquidas o extractos orgánicos de muestras sólidas. Entonces, este método resulta muy atractivo, pues la extracción se realiza de manera rápida y puede ser llevada a cabo sin necesidad de utilizar solvente.
Además, el umbral de detención puede estar en el orden de parte postrillón. También posee un gran potencial en aplicaciones del campo. Entonces, lo que es la disorción es donde se retiran los analitos, que es la segunda etapa. Por favor, puedes pasar la siguiente. Entonces, como ya habíamos mencionado, la segunda es la disorción, que es donde se retiran los analitos que son retenidos en la fibra. Y pues posteriormente esto se puede realizar por lo que es la adición de un solvente orgánico. Se dice que hay una tercera forma que no es muy aplicada aún, denominada SPM, con protección de membrana, en la que se coloca una membrana semipermeable alrededor de la fibra para evitar que compuestos de elevado peso molecular como ácidos o proteínas pueden estar presentes en la matriz de la muestra y que dañen la fibra. Adicionalmente, la HS y SPME también protege el mismo tipo de compuestos de alto peso molecular y permite modificar la matriz de la muestra sin dañar la fibra. Entonces, por lo tanto, esta técnica es muy idónea para el análisis de muestras sólidas como sedimentos o alimentos, o muestras biológicas donde la interferencia de la matriz es muy alta y pues el principal problema de esto es que está restringido a compuestos volátiles o semivolátiles, como se mostraba en la figura anterior. Pasa por favor. Donde se muestra una ilustración del proceso de SPME por inmersión y espacio de cabeza. A continuación, mi compañero seguirá con la exposición. Bueno, buenas profesor, buenas compañeros. Mi nombre es Carmen Ruiz y les voy a seguir hablando sobre la microextracción en fase sólida. En este caso voy a hablar sobre la instrumentación. Esta consiste en una fibra larga de sílice fundida recubierta con un solvente. En la figura se muestra el dispositivo comercial más simple de la SPME, que consiste en una fibra larga de sílice fundida recubierta con un solvente. La fibra está unida a un pistón de acero inoxidable cubierto por una aguja protectora, adaptada a un cuerpo de jeringuilla. Pero en este caso, el émbolo no va a aspirar la muestra, sino que solo se va a encargar de hacer salir la fibra al exterior o de introducirla en el interior del dispositivo. Siguiente, compañera, por favor. Bueno, aquí tenemos el procedimiento de la SPME, que puede dividirse en dos etapas, como lo venía comentando mi compañero. La primera etapa consiste en la extracción, que es donde la fibra está recubierta por un solvente que se pone en contacto con la muestra, y con el tiempo y la temperatura son controlados y predeterminados. En esta etapa se produce la migración de los analitos, desde la disolución hasta la fibra, concluyendo cuando se produce el equilibrio entre ambos. Y en la segunda etapa tenemos la de desorción, que es cuando ya se retiran los analitos retenidos en la fibra y se puede realizar térmicamente o por adición de un disolvente orgánico, según la técnica que se vaya a utilizar posteriormente. De modo que si la SPME se une a la cromatografía de gases, se empleará la desorción térmica. En cambio, si la SPME se acopla a la cromatografía líquida de alta resolución, se lleva a cabo el uso de un disolvente orgánico, utilizando una interfase. Siguiente, compañera. Bueno, en las aplicaciones generales tenemos que, bueno, como ya se ha visto a lo largo del trabajo, la microextracción en fase
en fase sólida es una técnica de absorción y desorción muy simple y efectiva, que sin la utilización de equipos complicados o disolventes, pues nos permite concentrar compuestos tanto volátiles como no volátiles en muestras líquidas o gaseosas. Además, variando el tipo y el grosor de la fibra y la técnica de análisis posterior. Normalmente la cromatografía de gases o líquida de alta resolución, HPLC, se puede identificar con gran cantidad de analitos de distinta naturaleza química. Siguiente. Bueno, ya concluyendo, por último tenemos las referencias bibliográficas de donde obtuvimos toda la información para presentar la exposición. Y pues gracias, profe, y gracias, compañeros, por su atención.